Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Para orar es necesario saber delante de quién estoy, del grande, el soberano de todos los dioses, que tiene sus manos en la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Estamos en tu presencia, glorificándote, contigo y verdadero que existe siempre, vive para siempre. Hoy día de Pentecostés nos sentimos felices y orgullosos de estar después del día de Pentecostés con los apóstoles en la una y única iglesia que tú fundaste, recibiendo de nuevo esa justicia. Divino Espíritu de Dios, obra en nosotros como obraste en la iglesia naciente, mucho en la iglesia como solo tú sabes hacer. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, de mí, toda indiferencia, toda duda, todo miedo, plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Viva el Espíritu Santo! Bueno, queridos hermanos, hoy es día de Pentecostés, no puedo tocar otro tema sino del Espíritu Santo, porque hoy es el día del Espíritu Santo. Y quisiera ver el Espíritu Santo desde el comienzo de la iglesia. Miren, hemos escuchado que el Espíritu Santo vino. Pero el Espíritu Santo no vino así a la deriva. Vino precisamente sobre la iglesia y ahí comienza, ahí nace, ahí comienza la iglesia a expandirse, a trabajar. Jesucristo la fundó cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando reunió a los apóstoles, lo que él quiso. Pero esa iglesia no nace a llevar el evangelio, no sale a evangelizar hasta que no reciba el Espíritu Santo. Y por eso el día de Pentecostés se celebra el nacimiento de la iglesia católica, no de los protestantes, la iglesia católica. ¿Saben qué significa iglesia católica? Iglesia universal. Lo que vieron ayer la enseñanza del obispo, el obispo lo dibujó bonito con el antiguo en Génesis 11 por allá, la torre de Babel, y lo comparaba en el Nuevo Testamento ahora en contraposición a la torre de Babel, donde Dios confundió, todos eran una sola lengua y Dios los confunde. Ahora en Pentecostés Dios hace que todos se entiendan, a pesar de que son distintas lenguas. Pero le voy a mostrar por qué nosotros celebramos en la Iglesia Católica la venida de Pentecostés y cuál es la finalidad del Espíritu Santo según la Biblia. Y no es que el Espíritu Santo, cualquier persona diga: aleluya, gloria al Señor, yo tengo el Espíritu Santo, saramamay, fuera Satanás, saramamay. No, así no es. El Espíritu Santo sí existe y sí actúa en la iglesia y en cada uno de nosotros en cuanto y tanto somos miembros de esa iglesia y pedimos al Espíritu Santo que obre en nosotros. Entonces hoy estamos celebrando el nacimiento de la iglesia, o sea, cuando la iglesia católica, no otra,
comienza a salir, se pone en acción, recibe la fuerza y se va en acción. Ciertamente ya había sido fundada por Cristo, pero todavía no había encendido los motores. Todavía no le habían echado gasolina. Todavía no le habían prendido el fuego para que saliera. Sale el día de Pentecostés. Vamos a comenzar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12, allí dice cómo se encontraba la iglesia que Jesucristo había fundado en San Pedro, junto con los apóstoles. Estaba reunida en oración. Y ahí en esa iglesia reunida en oración junto a la Virgen María, es donde viene el Espíritu Santo. ¿Y por qué hago hincapié que sobre la iglesia y que es la iglesia católica? Porque cualquier protestante funda una iglesia y dice, esa iglesia era la mía, es de la iglesia mía. Sí, pero ¿y usted hace cuánto tiempo nació como iglesia? Los protestantes, los más viejos, tienen 500 años. ¿Y cómo van a decir que venían desde allá? ¿Qué pruebas tienen? Solo la iglesia católica tiene esas pruebas, pero hoy lo vamos a mostrar con capítulos y versículos. Pero también vamos a mirar para qué viene el Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros. ¿Qué función cumple? ¿Cómo actúa? Él obra. ¿Cómo obra? Él inspira. ¿Cómo inspira? Él guía. ¿Cómo guía? Él llama. ¿Cómo llama? Vamos a ver, comencemos, a ver. El día de Pentecostés estaba la iglesia reunida. Hechos 1:12, va a ver que estaban reunidos en un aposento los apóstoles, la iglesia de Cristo, una congregación que Cristo fundó, junto con la Virgen María. Escuchemos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan. Donde moraba Pedro, acuerda que le digo, tú eres Pedro, tú te pierdes de creer en mi iglesia, Jacobo, los demás apóstoles, Juan, Andrés. Ahí está la lista de los apóstoles. Ahora el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Ahí está entonces la iglesia, estaba reunida, permanecía en oración con muchas mujeres, pero de entre esas mujeres, lo característico de la iglesia, a diferencia de las demás iglesias que no son las de Cristo, es que dentro de esa iglesia estaba Pedro, a quien Jesús le entregó las llaves de la iglesia, a ti te doy las llaves. Estaba la Virgen María, la madre del Señor. Jesús es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y ahí estaba la mamá del Cristo completo. No solamente la mamá de la cabeza, sino también la mamá del cuerpo, la Virgen María. ¿Y por qué estaban reunidos y qué estaban esperando? Venga, ¿qué estaban esperando? Aquí viene entonces el capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ahora lo vamos a leer desde el versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4, nos viene a explicar que por qué ellos estaban reunidos en oración con la Virgen María cuando viene el Espíritu Santo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no estaban en otro lugar? ¿Por qué estaban en Jerusalén? ¿Por qué no estaban en otro lugar? ¿Qué los motivaba a estar unidos ahí en oración junto con la Virgen María? ¿Quién les había dado esa orden? ¿Para qué estaban esperando el Espíritu Santo? ¿Alguien les había dado una promesa? ¿Tenía que cumplirse esa profecía? Vamos a ver, versículo 4. Capítulo 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¡Ay, ya!
es que Jesucristo, cuando estaba con sus apóstoles, cuando funda la iglesia y anda con ellos, antes de irse les dijo que no se apartaran de... con razón que estaban en Jerusalén los apóstoles reunidos, constante oración con la Virgen María, porque Jesús les había dicho, repite de nuevo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. observan la palabra juntos. ¿Qué significan juntos? ¿Divididos o unidos? O sea que cuando Jesucristo les da la orden de estar en oración, les dice que deben estar unidos, no separados, no divididos como las sectas. Ya miramos entonces que la iglesia comienza por un mandato de Cristo y desde su nacimiento en la unidad, contrario a lo de los protestantes, que es la división, la separación, que hay más de 60,000 sectas. División que no pertenece al pensar de Dios, al querer del Espíritu Santo y a la iglesia primitiva. Repítalo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oísteis de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Con razón estaban reunidos en oración como iglesia, junto con la Virgen María, porque Jesús les había dicho, no se aparten de Jerusalén hasta que venga la promesa, esa que Dios había dicho. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces observen que ellos estaban reunidos esperando al Espíritu Santo por orden de Jesús, unidos. ¿Y por qué no podían comenzar a evangelizar? Si ya el maestro se fue, si ya el maestro fundó la iglesia, ¿por qué no comienzan a evangelizar? Porque le faltaba la certeza de la unidad. Le faltaba la fuerza para comenzar. Por eso en el versículo 8 dice que van a recibir la fuerza. Aquí entonces vean la importancia del Espíritu Santo en la iglesia, en tu vida y en mi vida. Pongan cuidado. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué no podían comenzar a evangelizar, a llevar la misión que Jesús les había dicho? Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, el que cree se bautice salvará y que no será condenado. Porque todavía no habían recibido el poder de lo alto para poder comenzar a evangelizar. Y por eso repetimos el 8. Y presten atención que les voy a poner la lupa y les voy a hacer zoom para que lo noten. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia no puede evangelizar sin el poder del Espíritu Santo. Ningún cristiano puede evangelizar dentro de la iglesia sin llenarse del poder del Espíritu Santo. Por eso es tan importante el Pentecostés, no solamente de aquel tiempo, sino el Pentecostés de este tiempo en los curas, en los obispos, en los laicos, y las monas no se rían, en las monjas, en los catequistas y en los, ¿cómo se llaman? ¿Ustedes son de qué? Los delegados de la palabra y todo eso, ¿verdad? Porque necesitamos todos urgentemente, como en aquel tiempo la iglesia primitiva, necesitamos el poder del Espíritu
Santo. Y cuando reciban el poder del Espíritu Santo, entonces observen algo, que la iglesia se pone en acción, pero no cualquier iglesia. La iglesia que es universal, que en castellano la llamamos iglesia católica. Ahí viene, niña, usted venga. Un pedacito. Dale, siga. Recibirán poder. Y habiendo dicho estas cosas, Niña. Capítulo 8, de donde estamos. 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Respiren profundo. Vean que la iglesia sí va a recibir el Espíritu Santo. Pero ¿qué iglesia quiere Dios? ¿Una secta o una iglesia católica? Y el Espíritu Santo viene para poner en acción una iglesia católica o secta. Vamos a ver. Y me seréis testigos. Con la fuerza del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo, porque es el querer y hacia allá mueve el Espíritu Santo de la iglesia. Y seréis mis testigos. A ver, ¿dónde? En Jerusalén. En Jerusalén, donde estaban. En toda Judea. En toda Judea. Mire cómo se va abriendo el compás hasta llegar a explicar que debe ser universal. En toda Judea. En Samaria. En Samaria o Samaria. Y escuchen lo que viene. Aquí está la iglesia católica. Y hasta lo último de la tierra. Universal. De modo que el Espíritu Santo sí actuó en una iglesia, pero que no era una secta, un grupito aquí. No, era un grupo, sí, una asamblea, que con la fuerza del Espíritu, después de que Jesús la había fundado, va a comenzar a trabajar no solamente en Jerusalén, porque sería una secta. No solamente en Judea, sería una secta. No solamente en Samaria, sería una secta. Sino hasta los confines de la tierra, porque ya no es una secta, sino es la iglesia universal, que llamamos iglesia católica. Ahora comprenden por qué es tan importante el Pentecostés en la iglesia católica. Y por eso nosotros incluso tratamos dentro de la iglesia celebrar las vísperas para darle realce, para darle solemnidad a la venida del Espíritu Santo, porque es muy importante esa fiesta. Ahora, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, no característico de la iglesia desde el comienzo. Y ustedes verán que es lo que le ha luchado a lo largo de los siglos, cosa que no tienen los protestantes ni quieren los protestantes. Los protestantes cada día más se alejan del querer de la Espíritu Santo y del ser de la iglesia en sus orígenes. Atención, capítulo 2, versículo 1. Llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés. Atención, Lupita. Vamos con Lupita. Lupita. A ver lo característico de la iglesia en su nacimiento. ¿Cómo era? ¿Y cómo tiene que ser? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No me corra. Estaban Todos unánimes. No me corra. Estaban Todos. ¿Todos qué significa? ¿Amplio o sectario? Bueno, universal, unidad. Un todo unidos en un cuerpo. Estaban todos
unánimes. ¿Qué significa unánimes? Parece una redundancia. Ya dijo que todos. Estaban todos. Pues están todos, están unidos. ¿O no? Pero San Lucas, cuando escribe inspirado por Dios, dice, si yo le digo estaban todos, entonces no me van a captar que el deseo teológico de Dios es que estén unidos, unánimes. Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué significa juntos? Pues lo mismo, pero con otras palabras. Todos, unánimes, juntos. ¿Qué está diciendo? Ustedes están tercos que no comprenden que la iglesia tiene que estar unida y nunca dividida por nada, jamás sectas. La iglesia naciente es la iglesia naciente, una iglesia que nace de la unidad, para la unidad del Espíritu Santo, y una iglesia que es universal desde el nacimiento. Por eso es la iglesia católica. No me venga a decir que es la iglesia protestante. ¿Es la iglesia protestante? Sí. Dice todos unidos, todos unánimes, juntos. A ver, testigos de Jehová, ¿están unánimes, juntos, unidos con los pentecostales? ¿Y los pentecostales están todos unidos, unánimes, con los pentecostales unidos? ¿Con los adventistas? ¿Con los mormones? ¿Con los pares de contar? No están unidos, porque recuerde que Babel era división, y lo contrario de división es todos unánimes juntos. Es contrario de división, es contrario de Babel. Es ahora unidad, que solo lo podemos encontrar en la iglesia católica, que pelea a capa y espada para que no haya divisiones, para que no se separen, para que no haya, cuando un obispo se separa, ¿cómo es que se llama? No haya cisma, para que no haya cisma, para que no haya división. Entonces la iglesia siempre busca mantener la unidad y que nadie se separe. Por la iglesia de Cristo, cuando tiene como característica y la da todos unánimes juntos, tres, que la gente no lo dude, la unidad es propio de la iglesia de Pentecostés. En las sectas protestantes